Recordar que tú elegiste venir aquí, ahora, por voluntad propia, cambia completamente la perspectiva de tu vida. Quédate que vamos a explorar el juego de la experiencia humana. Hola a todos, bienvenidos nuevamente en este espacio de conciencia. Para los que llegan por primera vez al canal, soy Viviana Lozada y en este espacio quiero compartir con todos ustedes experiencias, vivencias que me han ayudado a ir recordando quién soy y a ir poniéndole conciencia a mi vida y a esta experiencia. Lo que voy a decir a continuación, algunos ya lo habrán escuchado y otros quizás no. Para quienes por primera vez escuchan este tipo de cosas, espero que los ayude a comprender el juego de la experiencia humana en el que estamos inmersos y los acompañe y los ayude a tomar finalmente las riendas de su vida y de su propia experiencia. Para los que les resuene el tema y quieran investigar y quieran profundizar un poco más, en la caja de descripción les voy a dejar los nombres de los investigadores y los libros que ellos han escrito sobre el tema que vamos a tratar hoy. Sumerjámonos ahora sí en el juego de la experiencia humana. Yo recuerdo cuando estaba niña que siempre tuve la sensación de que la cigüeña conmigo se equivocó. La cigüeña vino y me descargó en un sitio que no me correspondía. Yo dije, yo creo que cuando yo me devuelva, yo voy a ir a buscar la oficina de quejas y reclamos y yo voy a decir, mire, a mi cigüeña no le funciona el GPS. La mía fue y me dejó en un lugar que no era para mí. Yo nunca pude identificar si yo estaba más adelante, más atrás. Y lo único que yo sabía es que yo no podía encajar. Yo no me sentía en mi sitio, en mi lugar. Yo no entendía qué hacía aquí. Así que yo realmente estaba segura de que cuando me devolviera y terminara este viaje, yo iba a poner un reclamo, iba a poner una queja porque alguien me puso aquí por error. Lo que yo había olvidado era que yo misma había elegido venir aquí a jugar este juego, a vivir esta experiencia. Y entonces, cuando lo recordé, pues se me diluyó la oficina de quejas y reclamos, porque a quién le iba a reclamar. Entonces no tuve más que hacer sino ponerle conciencia y como había hecho toda mi vida, aplicarme a ser la mejor versión en ese momento. Y entonces cuando me enteré que no hay presión, que no existe un tienes que cumplir sí o sí porque es tu experiencia, porque has venido por voluntad propia y que si no lo puedes lograr en esta vida, pues volverás en otra y volverás en otra y entonces entrarás en la rueda de la reencarnación las veces que tú necesites. Pero recordé que yo no he repetido año ni siquiera siendo disléxica, así que yo dije, yo esta vida no la repito. Yo me aplico y voy a encontrar qué fue lo que vine a hacer aquí. Así como me apliqué para tratar de encajar, yo tengo que aplicarme para entender qué vine a hacer aquí y finalmente descubrir qué estamos haciendo acá, cómo es que se juega y cómo es que yo me tomé ese riesgo de venir a atravesar todo lo que he atravesado hasta ahora. Luego comprendí que entrar en la experiencia humana para poderla jugar y para poderla vivir hay que escoger un avatar, o sea, funciona más o menos como funcionan los videojuegos, estos que vemos a nuestros hijos y nuestros nietos jugar. Y si nos fijamos, ellos cada vez que van a entrar a un juego, escogen un avatar, escogen el territorio y escogen las características, la potencia, el cabello. Bueno, lo pueden modificar y lo pueden adaptar de acuerdo al territorio y de acuerdo al juego que ellos quieran experimentar en su Xbox o en su Play. Pues así exactamente hacemos nosotros. Nos adaptamos, escogemos a la familia y escogemos el momento en el que queremos llegar para poder experimentar eso que venimos a experimentar, eso que venimos a pulir en esta experiencia. A mí me gusta imaginarme que antes de entrar en este juego de la experiencia humana, yo estaba frente a una pantalla gigante, una pantalla digital gigante, en la que yo iba seleccionando mis configuraciones de acuerdo al juego que fuera a jugar. Entonces elegía lo que quería vivir, evidentemente, cómo quería experimentarlo, cómo quería aprenderlo. Elegí también
cómo me iban a acompañar los astros, cómo me iba a acompañar la astrología en este camino. Elegí evidentemente mis padres, elegí mi transgeneracional porque por medio de ellos iba a heredar también lealtades invisibles, iba a heredar costumbres, me iban a transmitir heridas que iban a hacer que yo en el futuro pudiera superar o pudiera experimentar y aprender eso que me había configurado allá antes de venir. Entendiendo esto se cae el cuento de yo fui un accidente. Yo nací cuando mi mamá tenía 15 años, 14 años. No, no fuiste un accidente. Tú estabas allá arriba viendo lo que hacían tus futuros padres abajo. Tú miraste qué era lo que tú querías venir a experimentar y qué era lo que tú venías a aprender aquí. Dijiste, estos son los padres perfectos. Ellos me van a ayudar y ellos me van a hacer las heridas que yo necesito después transformar y que me van a llevar realmente un escalón más arriba de mi evolución como alma. Así que no existió ningún accidente. No es que la pildorita no haya funcionado. Es que sí o sí tenías que venir a experimentar y tenías que llegar en esas condiciones con esos padres. Hasta aquí todo perfecto. Hemos elegido nuestro avatar, hemos elegido el terreno en el que queremos jugar, nos hemos cargado la información de la evolución de la humanidad, nos hemos cargado con la información de nuestro transgeneracional y estamos ya casi listitos para entrar al juego. Pero antes de entrar al juego, tenemos que pasar por el velo del olvido. Ah, que no era tan fácil, ¿no? No era así como tan fácil. El juego tiene un nivel de dificultad. Cuando bajes al juego, la condición es que no vas a recordar nada de lo que has acordado. Suena medio trampa, ¿no? Pero no es una trampa. No te dijeron, anda que vas a ir abajo y te vas a acordar de todo. No. Lo que yo sí creo es que lo subestimamos. O sea, a mí me parece que yo lo iba subestimando un pelín la cosa. Y al pasar por el velo del olvido, eso quiere decir que se nos va a olvidar que venimos de la fuente infinita creadora de todo el universo, que vamos a hacer simplemente una porción que va a bajar y va a experimentar, pero que seguimos perteneciendo a esa fuente divina y a esa fuente creadora. Se nos va a olvidar que nosotros mismos estuvimos parados frente a ese letrero o frente a esa pantalla digital configurándonos. Se le va a olvidar a nuestros padres que ellos han aceptado que nosotros seamos sus hijos para venir a jugar esta experiencia. Se nos va a olvidar que muchas veces hemos elegido las personas malas en nuestra vida que van a venir a crearnos esas heridas que son las que justamente más tarde nos va a llevar a encontrar nuestras mejores y nuestras mayores fortalezas. Todo eso se nos olvida. Cuando entro al juego olvidando que tengo un origen cósmico, evidentemente yo me creo que todo lo que tengo es lo que yo empiezo a crear desde niño. Lo único que yo tengo es cuando empiezo a formar ese personaje, ese ego que me va a acompañar durante la experiencia, que serán mi familia, mis amigos, el colegio, la profesión, el rol que vaya a desempeñar. Esto es lo que realmente cuenta en la experiencia porque yo he olvidado la conexión. Pero el juego consiste justamente en recordar que estás en un juego, que puedes jugar a ser un personaje que hayas elegido, el que tú quieras, pero que sigues siendo parte de esa fuente, pero siendo consciente que estás jugando un juego, sin perderte dentro del personaje, que ahí es donde puede caer en la trampa. Cuando comprendí esto, yo seguía preguntándome por qué hay personas que parecen que están tan metidas en el juego y tan metidas en el rol, que hasta pareciera
que lo han olvidado. Y para eso encontré dos respuestas. Unas que son los NPC, de esos no vamos a hablar ahora. Al que quiera investigar puede ir a ver en el mundo de los videojuegos qué son, pues esos mismos los tenemos aquí en este juego. Y los otros son personas que simplemente se han metido tanto en el personaje que se han olvidado. Es como cuando su hijo o su nieto empieza a jugar videojuegos y por un instante se cree que él es el que está allá y se le olvida que él tiene que ir a comer y que él tiene que ir al baño, que él tiene que desconectarse de ese personaje, porque él no es el personaje. Entonces entramos como en ese velo del olvido, pero es parte de la experiencia. Y yo no puedo ir a sacudir a la persona y decirle, mira, despierta, porque no es posible, no lo puedo sacar, no le puedo quitar a él esa experiencia y ese momento que está viviendo. Si está en el velo del olvido, perfecto, que disfrute y él verá cuando quiere salir, cuando necesite salir, ya está, déjenlo, no pasa nada. Otra de las preguntas que yo me hacía es, bueno, si yo ya estoy despierta y yo ya sé que el mundo es un juego, ¿por qué sigo viendo tanto dolor y tanto sufrimiento afuera? Yo quisiera ir y acabar con el hambre en África. Yo quisiera ir y parar la gente que mata animales solo por deporte. Yo quisiera ir y parar las guerras porque estamos en un juego, no hay necesidad de matarnos entre unos y otros. Y resulta que es que el juego también tiene niveles. Entonces cada uno escoge el nivel que quiere venir a experimentar. Sí, puede sonar un poco distópico, pero es así, porque para el alma no existe ese peso, ese dolor, ese, ay, pobrecito, que le ponemos nosotros aquí en la tierra, en la humanidad, sino que solo existe la experiencia. Hay que permitirle al alma vivir eso. ¿Fuerte? Sí, fuerte. Aprender a respetar los caminos de cada uno son de las cosas más difíciles que hay en este despertar. Muy difícil. Entonces, cuando entendemos esto, nadie es malo, nadie es bueno. Cada quien está jugando su juego en el nivel que quiso venir a jugar y en el nivel que le corresponde. Y cuando entendemos esto, también entendemos que no existe un nivel superior y un nivel inferior. Todo es un juego. No existen los que están arriba y los que están abajo. No existen los más evolucionados y los menos evolucionados, o los despiertos o los dormidos. Todo es un juego. Entonces la experiencia humana para mí, o el juego de la experiencia humana para mí, desde mi experiencia y mi propia vivencia, ha consistido en encarnar mi alma a este juego humano. Y encarnarla significa que me tengo que hacer cargo de todos esos programas que me puse de la evolución de la humanidad, de encargarme de todos esos programas y esas heridas del transgeneracional, de encargarme de todas las heridas que me cargué y que programé y que hice, que así las traía yo prediseñadas, que fueran así en la niñez porque me iban a servir para poder darme cuenta después en la adultez de qué era lo que había venido a aprender entre esas heridas. Ahora que se entiende esto, espero que los acompañe a recuperar su poder, ese poder que nunca los ha dejado solos, del que nunca han estado separados, ese mismo poder que los acompañó y que estuvo con ustedes allá hundiendo las teclitas para configurar su experiencia y que ahora que ya lo saben, los va a acompañar a ir encontrando el para qué me pasó esto. No el por qué, ni el victimismo, ni la culpa, sino para qué tengo que aprender. Y sí, duele. Y puede doler muchísimo. Y si hay que llorar, pues se llora.
lo digo por experiencia propia. Se llora, van, buscan quien los abrace y les dice, esto me está doliendo mucho, yo no voy a poder con esto. Lloran, se descargan y después de que se hayan descargado, que se hayan liberado toda esa emoción de no puedo, se secan las lágrimas, recuerdan y dicen, sí puedo, porque si ustedes lo eligieron es porque ustedes pueden con eso. Y hay una frase que nos dijo Claudia González de Vicenzo en alguno de sus cursos fue, si tú lo elegiste es porque tú eres capaz de hacerte cargo de eso. Así que ánimo. Si te duele, si te pesa, si te parece muy difícil, tú tienes el poder de hacerte cargo y de aprender de eso. Mira por qué lo has elegido. Ánimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.